Hola, muy buenos días niños, ¿cómo están? Los saluda la profesora María José y el día de hoy, como lo pueden observar, vamos a continuar hablando sobre las clases sociales de la Nueva Granada. Hoy estoy representando a una mujer de la clase social española. Vamos a hablar primero de que las clases sociales fueron un orden que permitió que se estableciera una jerarquía dentro de la Nueva Granada. Como hablamos en la clase pasada, estaban los españoles, los criollos, los castizos o las castas, los indígenas y los esclavos. Las personas que estaban dentro de la clase social de los españoles, los hombres, pertenecían a cargos políticos. Ellos eran los encargados de recibir órdenes directas del rey y asumir todo lo que tiene que ver con los virreinatos, los impuestos y todos estos cargos en el cual solamente lo podía ocupar una persona que era directamente española, nacido en España, no nacido en América. Entonces, existieron unos cargos que solamente ellos pudieron ocupar. También estaban cargos militares que ocupaban también de alto rango personas que eran solamente españolas. En cuanto a las mujeres, un gran grupo de la élite de las mujeres españolas estaba preparada para casarse, para ir en matrimonio. Las que no se formaban familia iban directamente a los conventos o monasterios para aprender todo lo que tiene que ver con las labores del hogar y las labores religiosas, todo lo que tenía que ver con Dios. Con eso pasamos directamente a lo que es los criollos. Y en los criollos es algo muy parecido a lo de los españoles, solo que no gozaban de los privilegios de los cargos políticos. Obviamente podían contraer matrimonio con personas que fueran españoles y subir un poco en la jerarquía del poder social, pero no adquirían ese reconocimiento de haber nacido en España. Entonces ellos ocupaban los cargos de los encomenderos o hacendados, personas que tenían esas grandes extensiones de tierra y por lo tanto se encargaban de los esclavos, los sirvientes, los siervos, los indígenas y todas estas personas que servían a los criollos. De allí es donde nace ese enfrentamiento entre criollos y españoles por el poder político, por los cargos administrativos, ya que los criollos decían que por haber nacido en América tenían aún más derecho que los mismos españoles de ocupar estos cargos administrativos. Y ahí es donde empieza la pelea que más adelante pues se convierte en la batalla del 20 de julio y la batalla de Boyacá. Además de los cargos encomenderos, también ocupaban cargos militares, obviamente no de tan alto rango o tenían que pasar muchos años para que ocupaban esos altos rangos que ocupaban los españoles inmediatamente. En cuanto a las mujeres, y de igual manera que las mujeres españolas, estas venían de una élite familiar y también buscaban unos grupos sociales para ascender y buscar matrimonio con un marido que tuviera un buen cargo político o cargo militar o fuera un hacendado. Las que no, también de igual manera iban a los conventos o a los monasterios. De allí pasamos a lo que son las castas, que eran las mezclas que habían entre los españoles, los indígenas y los negros o esclavos. Como sabemos, en ese momento histórico de la Nueva Granada había una marcada diferenciación social sobre a cuál grupo social pertenecías, pero de igual manera también había algo que eran las mezclas raciales. Por eso empiezan a haber mezclas entre blancos y negros, los mulatos, entre indígenas y negros, los zambos, y entre indígenas y blancos, los mestizos. De allí es que nace toda esa mezcla de etnias, de cultura, que hoy en día podemos decir que todos somos mestizos, a raíz de esa primera mezcla y ese primer encuentro que hubo entre los españoles, indígenas y negros. De este grupo saltamos a los indígenas, que es la base de toda la economía que hay en el periodo de la Nueva Granada, ya que estos se encuentran en las fincas o en las haciendas de los encomenderos para trabajar la agricultura, para trabajar la tierra. Eran los encargados de las producciones de todos estos territorios, de tanto tabaco, algodón y todos los productos que proveía la tierra en ese momento. Después de que están los indígenas, estas personas no gozaban de derecho, gozaban de algo llamado la mita.
La mita era algo que ellos hacían trabajo durante 6 meses y se recibían al finalizar esos 6 meses una retribución económica. No era mucho, pero pues contaban con algo para sobrevivir, cosa que no tenían otras personas. Por esa mita ellos debían pagar unos impuestos. Después de los indígenas, por último, tenemos a los esclavos. Estos eran las personas traídas directamente desde África que llegaron a nuestro territorio para trabajar las minas, para hacer los trabajos pesados que los indígenas no fueron capaces de realizar. Entonces eran sometidos por los criollos, por los españoles, por las personas adineradas. Estas personas adineradas eran los dueños de los esclavos, que eran tratados como mercancía. ¿Listo? Entonces, como eran tratados como mercancía, no tenían derecho alguno. Eran simplemente animales de carga o de producción. Compraban, era un cambio, un intercambio de esclavos entre encomenderos, entre personas hacendadas que tenían el dinero para hacerlo. Un esclavo podría valer muchísimo dinero, ya que representaba la fuerza de trabajo que se necesitaba en ese entonces. Bueno, niños, el día de hoy vamos a realizar una actividad en el encuentro sincrónico. Va a ser, como lo hablamos en la clase pasada, debían traer algo típico, algo relacionado con el momento histórico del que estamos hablando, con la Nueva Granada. Así como lo estoy haciendo yo con una vestimenta, ustedes pueden hacerlo con lo que tengan. Ya saben, pueden interpretar españoles, indígenas, esclavos o las castas, criollos. Entonces, esto lo vamos a realizar en clase, ya ustedes habrán investigado y vamos a socializar cada uno de ellos. Los que no puedan ingresar al encuentro sincrónico deberán subir un video con una representación explicando alguna de estos grupos que pertenecen a esta clase social, a las clases sociales de la Nueva Granada. ¿Listo, niños? Nos vemos en el encuentro, que tengan un buen día. Chao.